capítulo 15, versículos 11 al 19. Dice así la palabra del Señor. Esto lo dijo Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo así, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí me muero del hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Tome su asiento, por favor. Yo creo que la mayoría hemos escuchado alguna vez la historia del hijo pródigo y nos hemos enfocado en que la ambición de este muchacho le llevó a pedir la heredad a su padre y la malgastó. Ya sabemos eso. También en una ocasión prediqué sobre la otra historia del hijo pródigo, sobre el hermano de este muchacho que despilfarró todo su dinero. Y el enfoque de esa otra prédica era de que el hermano decía: Padre, a mí nunca me has bendecido. Pero el padre le dijo: nunca me lo has pedido, porque tuyas son todas mis cosas. Ya he predicado sobre estos 2 enfoques, y hoy quiero darle un tercer enfoque a la historia, a la parábola del hijo pródigo. Por eso le he titulado el mensaje de esta mañana: el trastorno del hijo pródigo, porque tiene que ver con un hombre que tenía una gran heredad, un hombre que vivía en una linda casa, que tenía sirvientes, dice así la palabra del Señor, un hombre que tenía una buena posición, un padre que le amaba, un hogar que lo cuidaba. Pero este hombre, por su ambición, por el pecado, por sus malos pasos, por sus malas decisiones, perdió algo valioso que tenía. No sé si usted alguna vez ha ido a la cárcel a predicar. Le recomiendo que lo haga. En una ocasión fui a predicar en la cárcel, y en la cárcel me encontré con un tipo de muy buena presencia, alto, rubio, de ojos azules, y conversando me dijeron que es que lo encontraron con drogas. Es hijo de alguien adinerado aquí en la ciudad. Aún dentro de la cárcel, rodeado de los demás reos, este joven se distinguía por su apariencia, pero su característica de cómo andaba, de cómo se comportaba, ya era igual a lo de los demás. Y les quiero decir, esto es lo más triste que le puede pasar a un ser humano. Eso es lo más triste, de perder su identidad, de perder su posición. Todos hemos visto cómo abdicó a los títulos de la realeza. Ya no tiene los títulos de príncipe, pero no le importa, no es necesario que él tenga el título de príncipe, porque su identidad él todavía la mantiene. Su porte, su elegancia, la forma de ser, de caminar. Ya no tiene el título, pero la forma de cómo él vive lo evidencia y lo muestra como un príncipe. Ahora, lo triste es que perdamos el título y perdamos nuestro porte, que perdamos nuestra identidad, que perdamos nuestra esencia. Y aquí en la historia del hijo pródigo, este joven había perdido su esencia. Y Jesús hizo una analogía para los fariseos, para los religiosos de aquella época. Hizo una analogía de la parábola del hijo pródigo con la identidad con la cual salió el pueblo de Israel de Egipto. ¿Se había dado cuenta? ¿Lo sabía? Jesús
les hace una analogía de cómo salió el pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel llegó a Egipto con José y sus hermanos, llegaron como invitados. José era uno de los hombres más importantes ahí. El faraón les dio tierras para que vivan ahí. Pero después, poco a poco, los egipcios fueron esclavizando a los israelitas durante 400 años. Luego Dios levanta a Moisés y le envía a sacar al pueblo de Israel y conducirlo a la tierra prometida. Pero el pueblo que salió de Egipto ya no era el pueblo de príncipes, ya no era el pueblo de descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ella ahora tenía la identidad de esclavos. Habían perdido su esencia, habían perdido su porte, habían perdido su identidad. Y en el trayecto en el desierto, Dios le dice a Moisés: envía 12 príncipes. No envíes a cualquier persona del pueblo, manda a los príncipes de cada tribu, manda a cada príncipe a que vean la tierra prometida. Pero lastimosamente, cuando vemos esto que sucede aquí en Números capítulo 13, vemos que estos príncipes tenían solo el título de príncipes, pero habían perdido su identidad, habían perdido su porte, habían perdido su coraje, habían perdido su autoestima, su valor. Y cuando llegan a la tierra prometida, ven a los gigantes habitando ahí en medio de esa tierra prometida. Y cuando regresan, es verdad, es una tierra bendecida, porque dice la palabra de Dios que entre dos cargaban un racimo de uvas. Imagínense el tamaño de ese racimo de uvas, que entre dos tenían que cargarlo. Como quisiéramos que nuestros campos el día de hoy produzcan frutos así, una cosecha abundante. Y cuando llegan estos espías de reconocer la tierra prometida, dicen: es verdad, es una tierra donde fluye leche y miel. Miren, para la muestra un botón. Pero ahí viven gigantes. Y cuando dijeron eso los príncipes, todo el pueblo, juntamente con los que daban la noticia, se alarmaron, levantaron voces y dijeron: nos ha traído Dios para matarnos. Nos ha traído Dios para entregarnos en las manos de estos gigantes y que nos coman como si fuésemos alitas rosterizadas. Nos ha traído Dios a esta tierra para matarnos. Pero en medio de esa comunidad de príncipes cobardes, hay un príncipe que todavía tiene coraje y se llama Caleb. Y en el versículo 30 de Números capítulo 13, Caleb dice: cállense, cállense, subamos, tomemos la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Dios nos la entregará y esos gigantes serán pan comido. Serán pan comido. Ahí es donde se inventó esa expresión, pan comido. Caleb la inventó. Pero repito, lo triste es que perdieron su identidad. Y la realidad es que a veces la iglesia ha perdido su identidad. El pueblo de Dios ha perdido su identidad. ¿Cómo quisiéramos ese lote de terreno para construir el nuevo templo? ¿Cómo quisiéramos? ¿Cómo quisiéramos que Dios nos bendiga con esto? ¿Cómo quisiera? Oh, qué lindo, cómo tienen, ese vecino tiene un BMW X6 tipo limusina así. Qué lindo el carro. Suerte de ellos. Y lo miramos como si nunca lo pudiésemos tener. Y decimos: oh Señor, ¿por qué a ellos les has bendecido y de mí te has olvidado? ¿Por qué, Señor, a ellos les has ayudado y de nosotros, Señor, te has hecho de la vista gorda? Y no es eso, es que nosotros hemos perdido la identidad. Dios no puso a los gigantes ahí en esa tierra para que matasen a los israelitas. Escuche, Dios puso a los gigantes para que sean los guardianes de la heredad de los hijos de Dios. ¿Escuchó eso?
Los israelitas estaban con la mentalidad de subsistir en el desierto, subsistir en Egipto, y cuando Dios los quiere meter, ellos vieron obstáculos. Pero no son obstáculos lo que Dios había puesto en la tierra prometida. Lo que había puesto eran guardianes que les den cuidando, que les den labrando, que les den edificando. ¿Acaso no ha leído que dice la palabra del Señor que la riqueza de los injustos es para los hijos de Dios? Amén. Entonces, ¿por qué decimos como quisiera? ¿Por qué nunca podría tener eso? No, sino que debemos entender de que eso ya nos pertenece. Dejar a un lado la mentalidad de esclavos que dice, eso es inalcanzable, si quisiera, pero eso infiere que no podemos. O decimos, eso es para otros, y debemos recuperar la identidad que Dios quiere que volvamos a tener, la identidad de príncipes. Porque escuche, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies, para que muestres las virtudes, las bendiciones de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, eres linaje escogido. Dios, dígale a la persona que tiene a su lado, eres linaje escogido. Eres linaje escogido. ¿Cuánto cuesta un perrito criollo que no tiene raza definida? ¿Cuánto cuesta? A veces hasta nos lo regalan. ¿Y cuánto cuesta un perro de raza puro? Vi un perro de $10,000 en una veterinaria. Discúlpeme, no le quiero ofender, pero ¿qué clase de es usted? ¿De los criollos, de los que los mandan regalando, o es de los que valen mucho? Usted vale la sangre del Cordero de Dios. Su valor no depende del color de su piel, de su estatus social, de su educación, de su género. Su valor no depende de su apariencia ni de la ropa que usted tiene. Escuche, su valor no depende de eso. Debemos volver a tener la mentalidad de príncipes. Y los príncipes, los que tienen mentalidad de hijos de Dios, dicen, eso es fácil, para mí es fácil, eso es mío, Dios me lo va a dar, Dios me lo puede dar a mí, yo lo voy a tener cuando Dios me lo quiera dar, eso me pertenece desde ya. Es decir, yo ya tengo la tierra por heredad, porque así me lo ha dicho mi Padre que está en los cielos. Esa es la mentalidad que el hijo pródigo había perdido. Ese es el trastorno del hijo pródigo. Perdió su identidad. Es verdad, pidió su heredad por adelantado, la despilfarró, ahora está viviendo entre cerdos y desea comer la comida de los cerdos. Y él ya no se ve como el hijo del hacendado. Él se ve como un cerdo, porque quiere comer la comida de los cerdos. Ella no se ve como aquel hombre importante de la ciudad, de buena familia. Él se ve ahora como un hombre despreciable, por el cual nadie da un solo centavo. Y tal vez escuche, tal vez usted se está viendo como alguien que perdió su oportunidad, que ya fracasó, que ya pasó su tiempo. Pero el Señor me manda a decirte hoy que todavía mantienes tu identidad, que todavía Él tiene un lugar reservado para ti. Recuperar nuestra identidad, para vencer el trastorno del hijo pródigo, hay 3 puntos, 3 estacas que hay que plantar bien fuerte. Quiero que vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 4, versículo 21, por favor. Jueces, capítulo 4, versículo 21. Para vencer, este punto es para vencer el trastorno del hijo pródigo, hay 3 estacas. Primera estaca: Sísara llega a refugiarse en su casa, se queda cansado por la batalla, se queda dormido en el piso, y Jael toma una estaca de su tienda, la saca y lo enclava a Sísara en el piso.
A veces leemos Isaías 54:2. Isaías 54:2 nos dice: ensancha tu tienda, ensancha tus territorios, ensancha tu visión. Pero para poder ensancharnos, para poder tomar la bendición del Señor, lo primero que tenemos que hacer antes de ensancharnos es afirmar nuestro interior. Amén. Es afirmar algo que está dentro de nosotros. Y lo que debemos afirmar es nuestra identidad. Números capítulo 14, versículo 9, Caleb dijo: nosotros los comeremos como a pan. Es decir, Caleb, tú mides 1,70 metros y los gigantes miden más de 3 metros. Sí, pero mi identidad es identidad de vencedor. Pero esos son gigantes, sí. La identidad de ellos es de gigantes, pero yo tengo la identidad de que tengo el pacto de Dios en mi carne y en mi sangre. Pero yo soy más fuerte, sí, pero más fuerte es el que pelea por mí. Esa es mi identidad. Tal vez te van a decir: tú eres pobre, tú no tienes ni $1 en este momento en tu bolsillo. Sí, pero mi identidad, mi riqueza está arriba en el reino de los cielos. Pero tú aquí arriendas y nadie ni siquiera te quieren. Ni siquiera tienes para pagar el arriendo, pero arriba yo tengo una mansión celestial. Pero mira, aquí tu esposo, tu familia te desprecia. Sí, me pueden despreciar, pero yo soy amado por Dios. Yo soy amado por Dios. Y si el Padre me amó tanto que entregó a su Hijo por mí, ¿cómo no me dará también todas las demás cosas que yo se lo pida? Debo plantar mi identidad primeramente. Debo plantar mi identidad. Recordar lo que leímos en Pedro, capítulo 2, versículo 9. Somos nación santa. Amén. Linaje escogido, real sacerdocio. Somos hijos de Dios. Amén. Una de las últimas canciones que entonó el pastor y salmista Julio Melgares: ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del temor. Yo no soy esclavo del dolor, aunque él estaba viviendo atravesado por un cáncer agresivo que se lo llevó. Pero él, sin embargo, dijo: yo soy hijo de Dios. El cáncer no es mi identidad, la enfermedad no es mi identidad, la pobreza no es mi identidad, la tristeza no es mi identidad, el fracaso no es mi identidad, el desprecio no es mi identidad. Mi identidad, mi primera estaca que debo clavar dentro de mi corazón es que yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. A veces como iglesia decimos: yo soy hijo de Dios, pero seguimos subsistiendo con una mentalidad de esclavos. Y últimamente empecé a orar usando el Salmo número 1. Todo lo que yo toque prosperará. Todo lo que yo toque prosperará. Y no es la ley de la atracción, no es la ley de la mentalidad, no, es la palabra del Señor. Es volver a recuperar nuestra identidad, porque a veces decimos: pastor, a mí todo me va mal. Me voy a vender Coca-Cola en una cancha y ahora ya nadie toma Coca-Cola. Me voy a vender agua en el desierto y brota agua. Todo me va mal. Pues empiece a recuperar su identidad. Todo lo que yo tocare prosperará. Todo lo que mis manos tocaren prosperará. Yo soy un hijo de Dios. Todo lo que yo haga prosperará. Yo antes pensaba que si sembraba un cactus, el cactus se moriría. Y para los que saben de botánica, el cactus casi nunca muere. Y decía: no sirvo para plantar. Pero ahora estoy recuperando mi identidad. Y les estoy hablando desde lo que yo primero estoy viviendo, para que ustedes también lo puedan vivir. Y recuperar mi identidad es saber de que todo lo que yo haga prosperará. Amén. Si voy a estudiar, voy a ser el mejor, porque el Señor me prosperará. Si voy a hacer un negocio, el Señor me bendecirá. Si voy a sembrar una plantita, el Señor la bendecirá y crecerá. Amén.
Volvamos a recuperar nuestra identidad. La primera estaca es en nuestro corazón. La segunda estaca es contra el gigante. Repito, la primera estaca es en mi identidad y la segunda estaca es contra el gigante, contra mi oponente. Aleluya. Pero para poder poner mi estaca en mi oponente, debo caminar hacia el oponente. Debo encarar el problema. Debo encarar la dificultad. Debo encarar la realidad. Amén. Y a veces lo que no nos gusta es encarar, confrontar. No nos gusta hacer eso. Queremos ocultar, negarnos, vivir en la negación diciendo no hay problema, pero sabemos que sí hay un problema y el problema lo tenemos que ahora enfrentar. La segunda estaca es contra el gigante y para poner nuestra estaca contra el gigante tengo que confrontarla. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. El hijo pródigo decidió confrontar su gigante. Aún no superaba su trastorno de pérdida de identidad, pero decidió confrontar su gigante. Dijo: volveré a la casa de mi padre. Volveré y iré al lugar donde yo sé dónde empezó mi fracaso. Confrontaré el problema que me da pena, me da vergüenza, me da cosas a enfrentar. ¿Usted cree que para un hijo que fracasó, que le menospreció a su padre, que le pidió la heredad, que le dio la espalda, que se fue lejos y pensaba triunfar en la vida y fracasó rotundamente y vive como un pordiosero? ¿Usted cree que fue fácil para este hijo volver a la casa de su padre, aquel hombre adinerado, millonario, y decirle: padre, recíbeme como uno de tus empleados? ¿Usted cree que fue fácil? No lo fue. No fue fácil recuperar, no fue fácil volverse contra su problema y enfrentarlo. Escuche bien, iglesia amada, tenemos que enfrentar nuestros problemas. Tenemos que enfrentar y confrontar nuestros gigantes. Hay gigantes externos y hay gigantes dentro de nuestro corazón. El pueblo de Israel, retomo a la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería enfrentar su gigante del temor, porque ellos habían perdido su identidad de que eran descendencia de Abraham, que eran poderosos, que eran fuertes. Habían perdido su identidad en ese tiempo en la esclavitud, y cuando tenían que pelear, ellos dijeron: no podemos pelear, nos van a matar, nos vencerán. Y habían olvidado que es Dios el que pelea por nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El gigante que ellos tenían que enfrentar primero estaba en su corazón y el otro externo. No quisieron caminar hacia la tierra prometida. Iglesia amada, nosotros que tenemos que empezar a caminar hacia la confrontación de nuestros fracasos. Debemos confrontar nuestros fracasos y decirles: ¿sabes qué? Yo fracasé en esto, lo reconozco, pero yo estoy dispuesto a pasar el proceso para recuperar todo lo que yo he perdido, para recuperar todo lo que yo he cedido. Estoy dispuesto a enfrentar mis gigantes. Estoy dispuesto a meterme en ayuno y oración para recuperar la unción. Estoy dispuesto a levantarme de madrugada y hacer ejercicio para recuperar mi salud. Estoy dispuesto a trabajar en mi relación matrimonial porque quiero recuperar mi hogar. Estoy dispuesto a esforzarme más en mi trabajo y trabajar 2 horas extras para mejorar mi negocio. Tengo que confrontarme, tengo que esforzarme en mí mismo, es decir, tengo que ponerme más pilas en esto que tengo que realizar. Eso es poner la estaca contra el gigante. Hablar sobre las cosas o confrontar y hacer las cosas que no queremos hacer. Si estás viviendo en unión libre, pues tienes que acercarte a tu pareja y decir: ¿en qué mismo vamos a quedar?
Yo no quiero seguir viviendo en pecado. ¿Te vas a casar conmigo o no? Si no, separémonos. Yo no necesito de ti. Porque hay hombres que dicen, esta mujer está conmigo porque necesita de mí. No, usted necesita de Dios nada más. Amén. Aleluya. O al revés, hay hombres que dicen, me da miedo decirle a mi esposa, a mi mujer, porque de repente ella no quiere tener un compromiso conmigo y me quiere dejar. O no me quiero casar porque cuando se casan empiezan los problemas. Estás viviendo en problemas. Enfrenta la realidad. Simplemente ahora necesitas santificar tu unión por medio del matrimonio. Amén. Confronta tus gigantes, confronta el lugar de tu fracaso. Y para confrontar nuestros gigantes, obviamente tenemos que ir al lugar, al punto donde fracasamos, al punto donde quebramos. Tal vez quebraste económicamente y tienes que ir a tu espejo y confrontarte a ti mismo y decirte, fracasaste porque te excediste en la ambición. Fracasaste porque no quisiste trabajar. Fracasaste porque no supiste administrar. Fracasaste porque te ponías a tomar con tus clientes, porque te debías la ganancia. Por eso fracasaste. No es porque Dios te hizo fracasar. A veces decimos, es que Dios me hizo esto, Dios me hizo aquello, y no es Dios, somos nosotros mismos muchas veces los que nos hacemos daño. Amén. Camina contra el gigante. Cuando empezamos a caminar contra el gigante, es el momento cuando volvemos a asumir nuestra identidad de hijos de Dios. Aleluya. Asumir mi identidad de hijos de Dios no es solamente hablar. Escuche, no es solamente hablar, es caminar hacia el gigante. Cuando asumimos nuestra identidad de hijos de Dios, tenemos la valentía para enfrentar lo que otros ven como gigantes. Y lo podemos ver como Caleb y decir, son pan comido. Amén. Aleluya. Cuando recuperamos nuestra identidad, podemos ver a nuestro gigante como Caleb vio a los gigantes de Jericó. Aleluya. Son como pan comido. Y aún después, Caleb, cuando tiene 85 años y ya tomaron la tierra por heredad, Caleb a los 85 años se acerca a Josué y le dice, entrégame esa montaña porque Moisés me dijo que esa montaña iba a ser mi heredad y tú estabas ahí. Y en esa montaña viven los anaseos, los gigantes. Esa es la montaña de los gigantes que nos atemorizaron. Pero entrégamela, deja que yo vaya y pelee, porque tengo la misma fuerza de hace 40 años. Ahorita tengo la misma fuerza desde hace 40 años. Caleb tiene 85 años. ¿Y qué es lo que le daba fuerza a Caleb? Era mantener firme su identidad. El pastor John Kichon predicó hasta los 85 años. Estuvo al frente de la iglesia hasta los 80. Dejó de predicar porque le daban infartos seguidos y Dios lo resucitaba ahí en el púlpito para que siga predicando. Aleluya. Gloria a Dios. Dios tiene sentido del humor, a veces medio raro. Pero no decía, yo predico porque de aquí nadie me mueve, porque este es mi púlpito, esta es mi iglesia y de aquí gano mi sueldo. No, él sabía que era su llamado, él sabía que era su identidad, seguir hablando del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué nos mantiene firmes en el ministerio? Es saber cuál es nuestra identidad y a qué nos llamó el Señor. ¿Qué te mantiene firme en tu matrimonio? Es saber tu identidad. ¿Qué te mantiene firme en los caminos del Señor? Es saber tu identidad. ¿Qué es lo que mantendrá firme tu economía? No serán las nuevas leyes que el presidente quiera poner, un negocio o algo. Es Dios, es el Señor el que te bendice. ¿Acaso no has leído que es el Señor el que hace llover sobre todos? Que se acuerda de niños, de pobres, de pequeños, y tiene cuidado de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? Si cuida de las plantas, si cuida de las flores, ¿cómo no cuidará de ti? ¿Acaso no has leído en la palabra del Señor que Él te ama y cuidará de ti todos los días? ¿Acaso no has leído en la palabra del Señor que los israelitas caminaron 40 años en el desierto y el calzado no se les gastó, la ropa no se les envejeció, creció con ellos, Dios les alimentó con maná en el desierto, con codornices,
les dio a beber agua de la roca. Es Dios el que te proveerá, es el Señor el que te bendecirá. ¿Y cómo abrimos esa puerta de bendición? Es recuperando nuestra identidad, plantando la primera estaca en nuestro corazón, la segunda estaca contra el gigante. Ahí es cuando el Señor va a empezar a bendecirnos. La tercera estaca es hacia afuera, hacia tu sueño. Planta tu estaca en tu sueño. Mira, a mí me gusta, yo tengo papelitos así como estos, por todo lado, en mis Biblias, entre mi ropa, en mis cosas en la casa. Y a veces escribo aquí mis sueños. Planta tu estaca. Escribe tus sueños. Escribe tus anhelos. Aleluya. Míralos, recuérdalos. Imagínate teniéndolos. Extiende tu estaca. No te contentes con lo que tenemos ahora. No dejes de crecer. Caleb ya recibió su heredad, pero él quiso algo más. Él quiso la heredad que nadie más la podía tener, la tierra de los gigantes. ¿Qué le parece si usted empieza a desear algo más que nadie lo pueda tener? ¿Qué le parece si como iglesia empezamos a extender nuestra estaca afuera y pasamos por los terrenos de la iglesia y ponemos ahí un papelito y hacemos más que hacer un boceto y decimos aquí vamos a construir el nuevo templo? Amén. ¿Qué le parece si usted toma hoy día unos 50 folletos y dice, Señor, gracias por estas 50 almas que las voy a tener acá a la iglesia? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si usted coge su mochilita, mete ahí algún producto que usted venda y diga, Señor, gracias porque hoy voy a vender todo y voy a ganar el doble? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si usted hoy día llega a la casa y empieza a cocinar para su familia y empieza a decir, Señor, gracias te doy porque yo sé que tú vas a restaurar mi casa? Amén. Gloria a Dios. Extiende tu estaca. No nos contentemos en donde estamos, porque el Señor siempre nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta la perfección, como la luz de la aurora al mediodía. Que se diga de nosotros lo que la Biblia dice de Caleb. Mire lo que dice, por favor, abra su Biblia en Números capítulo 14, versículo 24. Que se diga de nosotros también esto, por favor. Aleluya. Subráyelo, señálelo, anótelo en su celular. Márcalo en su celular, en su aplicación, en su Biblia, subráyelo. Y mire lo que dice en Números capítulo 14, versículo 24. Que se diga esto de nosotros también. Dice así, pero a mi siervo, usted cámbiale Caleb y póngale su nombre. Yo en este momento voy a decir, pero a mi siervo Fernando. Usted diga su nombre, pero a mi siervo, diga su nombre. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá posesión para siempre. Amén. Hoy el Señor nos dice algo específico. Gloria a Dios. Deja de soñar. Deja simplemente de estar ambicionando. Deja de codiciar, en otras palabras. Aleluya. Y empieza a reconocer quién es tu Padre. Amén. Gloria a Dios. No necesitas codiciar de los demás. Necesitas reconocer quién es tu Padre. Tu Padre te lo va a dar todo. Amén. Tu Padre te va a dar todo. Mi mamá desde pequeño me enseñó a decir, pídele a tu Padre. A papi Vicente no, a tu Padre que está arriba, Él te lo va a dar todo. Mami, quiero este pantalón, pídele a papá. Y hoy les enseño, iglesia, qué es lo que desea, qué es lo que necesita. Pídaselo a papá. Necesito un empleo nuevo, pídaselo a papá. Amén. Necesita bendición, pídaselo a papá. Necesita salud, pídaselo a papá. Gloria a Dios. Aleluya. Necesita un milagro, pídaselo a papá. Dígale, papi, papito, por favor, acuérdate de mí, quiero esto. Aleluya. Hasta
el lujo que usted diga más insignificante, el Señor se lo va a dar. Amén. Diga, Señor, tal vez usted quiere una moto. Diga, Señor, quiero una KTM 900 porque quiero ir los domingos a la iglesia en moto. Amén. Y después del culto irme a mi caballo, irme a hacer ruta. Y usted le dirá, pastor, eso no ha de ser. Tienes un Padre que te ama. ¿Qué sueño, qué anhelo hay en tu corazón? ¿Qué necesidad? Dígale, Señor, Padre, necesito estudiar y necesito que me ayudes a pagar mis estudios. ¿Sabes que tu Padre trabaja? Conozco testimonios de muchas personas que han estudiado en universidades particulares sin un centavo. Amén. Mes a mes Dios les proveía. Conozco testimonios de personas que empezaron negocios y empezaron a comercializar con $20 en el bolsillo. Y hoy tienen carro, casa y mucho más. Porque supieron a quién pedirle. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Dígale, Señor mi Dios, hoy planto mi estaca afuera. Hoy planto mi estaca también afuera. No porque sé que yo puedo hacerlo, sino porque sé que mi Padre que está en los cielos me ama. Sino porque sé que mi Padre que está arriba en los cielos me escucha. Porque mi Padre que está arriba en los cielos es el que me bendice. Amén. ¿Cómo podemos alcanzar esas estacas? ¿Cómo podemos alcanzar esas bendiciones? La clave está en Isaías 53. Vaya conmigo, por favor, Isaías 53. La clave está ahí. Toda la clave está ahí. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de Jesús. Amén. Está hablando de Jesús, mi hermano. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Versículo 4. Sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios, abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Aquí está la clave. Aleluya. Eres un hijo de Dios porque alguien pagó el precio. Eres valioso porque alguien pagó un precio por tu vida. Tienes gran heredad porque alguien pagó el precio por ti. Escucha. Y fue Jesús. Jesús nació a través de María, nació a través de la concepción virginal por el Espíritu Santo. Creció, y cuando creció él hizo muchos milagros, predicó por toda Jerusalén, Judea y Samaria. Predicó, hizo milagros, libertó a endemoniados, tuvo sus seguidores, a los cuales les llamó discípulos y les encomendó que continúen con su labor de predicar su evangelio. A la edad de 33 años lo capturaron y lo enjuiciaron injustamente y lo llevaron a la tortura más cruel que se le conoce el día de hoy como la pasión de Cristo. Fue flagelado y el azote romano eran tiras de cuero y en las puntas tenían hueso y hierro. El salmista dice que el Señor podía verse sus costillas. Dice, puede contar todos mis huesos. De lo que le flagelaron, su piel se desgarró y podía verse sus huesos. Isaías dice que se podía ver sus entrañas. Se le veían sus vísceras.
vísceras, le desgarraron la piel, le desgarraron los músculos. Pero en todo eso Jesús ni siquiera se quejó, sino que dice la palabra del Señor que fue llevado como oveja al matadero. Versículo 7 dice Isaías 53. No abrió su boca, no se quejó, no reprochó. ¿Por qué razón no lo hizo? Porque nos quería pagar. Estaba pagando el precio de nuestras vidas. Nos estaba dando valor. Nos estaba dando identidad. El sacrificio de Cristo es para que tengamos identidad en Él. Él me ha dado identidad de que soy hijo de Dios. Él me ha dado identidad de que soy un siervo de Dios. Él me ha dado identidad de que soy heredad suya. Él te ha dado identidad a ti también. No necesitas estar ambicionando la comida de los cerdos. No tienes que estar viviendo en el pecado. No tienes que estar diciendo ojalá el Señor me pudiera ayudar. Tienes que volver a los brazos de tu Padre. Brazos de tu Padre donde lo tendrás todo. El hijo pródigo, Lucas capítulo 15 versículos 19 y 20. El hijo pródigo llega a la casa de su padre y el padre fue movido a misericordia y salió a su encuentro y lo abrazó. Y el hijo comenzó a decirle: Padre, perdóname, no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre hizo borrón y cuenta nueva, llamó a los siervos y dijo: vengan, aquí está mi hijo que estaba perdido. Traigan ropa, báñenlo, corten el cabello, córtenle la barba, pónganle ropa nueva, calzado a sus pies, anillo en su mano, maten el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo ha vuelto a casa. Le repito, es la analogía del pueblo de Israel. El cordero del becerro gordo es el cordero de Dios. Para aquella fiesta tuvo que haber una muerte de Jesús. Gloria a Dios. Porque resucitó el tercer día. Y está sentado a la diestra del trono del Padre, rogando por nosotros. Para que el día de hoy nosotros seamos llamados hijos de Dios. Amén. Para que el día de hoy nosotros seamos restaurados, bendecidos, tengamos su presencia entre nosotros. La última noche que Jesús vivió e iba a ser entregado, llamó a sus discípulos a un aposento alto y les dijo: cuánto he deseado, esperaba con ansia comer con ustedes esta cena.